Hace apenas unos días subí al canal este video que estás viendo aquí en la pantalla, la miniatura. En él te narro toda la historia de cómo el kickboxing tuvo su origen en Japón, al igual que te marco la diferencia entre lo que se considera como kickboxing japonés y el kick pero americano. En la caja de comentarios de ese video me solicitaron muchísimo que les preparara una biografía de un hombre que es mundialmente conocido en esta disciplina, de un hombre que pasó a la historia conocido como el samurái de los ojos azules. Su nombre real, Andreas Hu, aunque es más conocido simplemente como Andy Hu. En la historia de las artes marciales hubieron luchadores cuyas vidas estuvieron destinadas de una forma u otra a acabar en la pantalla grande, o al menos en el sentir del conocimiento popular. Andy Hu fue, sin dudas, uno de esos luchadores que escalaron hasta la cumbre de sus vidas para convertirse en uno de ellos, para convertirse, sin ningún tipo de dudas, en una leyenda. Leyenda, reconocido popularmente sí, pero con un final triste, de hecho, con un trágico final. Un luchador mítico, amante de la espiritualidad, que logró ganarse el respeto y la admiración de todo el mundo por su espectacular modo de pelear, pero sobre todo por su carácter y su forma de ser. Sobre todo y especialmente en Japón, donde era considerado un ser superior por su trayectoria en el karate y en el kickboxing. Tal fue su importancia en este país que el fundador del K1, Kazuyoshi Ishii, le concedió el título de samurái honorario. En 1996 fue campeón del K1 Grand Prix Mundial, un torneo eliminatorio de origen nipón donde competían los mejores peleadores de kickboxing del mundo. Los 2 años siguientes también consiguió llegar a la final en este torneo. Con su vistoso y particular estilo proveniente del karate, se hizo famoso y temido a nivel mundial. Durante su trayectoria deportiva, derrotó a luchadores de la talla de Jerome Levanier, Ernesto Host, Peter Ernst o Mirko Filipovich Krokop. Sin embargo, más que hablar de sus éxitos, sí queremos conocer realmente el trayecto que forjó a este hombre a transformarse en el insigne representante de las artes de combate que fue. Debemos de adentrarnos un poco más en sus inicios, desde su niñez más temprana. Andy Hu nació en una pequeña villa en Suiza, el 7 de septiembre del año 1964. Su vida no fue fácil desde el comienzo. Nunca llegó a conocer a su padre Arthur, un soldado perteneciente a la Legión extranjera que falleció en Tailandia en circunstancias que nunca fueron esclarecidas. Su madre no tenía condiciones de sustentarlo para poder criarlo, por lo que decidió darlo en adopción. Por esta razón, pasó sus primeros años de vida en un orfanato, hasta que su abuela se hizo cargo de él a los 3 años de edad. La particular vida de Andy le forjó un carácter fuerte que más tarde le sirvió en sus carreras dentro de las artes marciales, a enfrentar dificultades y a nunca desistir de sus objetivos. Fue un amigo el que lo puso en contacto con el karate Kyokushinkai cuando él apenas tenía 10 años. Rápidamente, el pequeño Andy comenzó a destacarse del resto de sus compañeros. Participó en varios torneos y, siendo apenas un adolescente, compitió en contra de adultos en el campeonato suizo, en el cual se consagró campeón. Andy siempre se sintió inspirado por la película Rocky, protagonizada por Sylvester Stallone, y en la que el personaje nunca desiste de su objetivo: ser campeón de boxeo a pesar de sus problemas personales y dificultades económicas. Historia similar a la real de Andy. Compañeros de entrenamiento de Andy aseguran que él siempre estaba entrenando. Era perfeccionista y metódico en sus técnicas. No se conformaba fácilmente, buscaba constantemente la efectividad en el combate. Hu pesaba 98 kilogramos y su estatura era de 1,80 m, por lo que su alcance de brazos y piernas era bastante importante, aunque no sobresalía demasiado. La fórmula que utilizó para destacarse y progresar tan rápidamente en el karate fue el arduo entrenamiento al que se sometió tanto en el dojo como fuera de él. La perseverancia y la capacidad de sacrificio eran enormes. Participó del tercer torneo mundial abierto de Kyokushinkai en el año 1983, realizado en Japón, cuando apenas tenía 19 años de edad. Este torneo
se realiza cada 4 años y en él participan los mejores exponentes del estilo de Karate Kyokushin. Asisten también expertos de todo el mundo, los cuales quedaron impresionados por la técnica y la habilidad en combate de Andy. En el cuarto torneo mundial abierto de Kyokushinkai en 1987, Andy se enfrentó a grandes luchadores, como por ejemplo Masuda de Japón y Ademir da Costa de Brasil, a los que derrotó fácilmente. Ambos luchadores ya eran reconocidos en el ambiente del Kyokushin. Eran fuertes y habían superado el kumite en contra de 100 hombres, una de las pruebas más difíciles a superar en Kyokushin, en la que no hay descanso y todos los oponentes pelean al máximo de su capacidad. En el kumite en contra de 100 hombres es vital la resistencia y se debe tratar de dejar fuera de combate al adversario lo antes posible. Si bien cada combate es en contra de un oponente más fuerte que el anterior, el cansancio se convierte en el peor de tus adversarios. Muchos han completado el kumite en contra de 50 y de 30, pruebas igualmente difíciles que requieren de gran preparación y coraje. Por primera vez, un luchador occidental llegaba a la final de un mundial abierto de Kyokushinkai en contra de un campeón japonés, uno de los mejores técnicos de la historia, Matsui. De esta forma, Andy abría las puertas a varios luchadores occidentales que le siguieron. Demostró que vencer en karate dependía del entrenamiento duro, técnica, voluntad y perseverancia, no de la procedencia del luchador. Andy no logró ganar el campeonato en ese torneo luego de una discutida decisión, pero sin duda su calidad como luchador era innegable hasta para todos los presentes. La noticia de esta nueva promesa en el mundo de las artes marciales y deportes de combate recorrió el planeta entero. En 1988 se realizó un evento especial de Karate Kyokushin en Suiza, organizado por la Asociación Suiza de Karate, donde participaron los mejores competidores de Japón, Alemania, Hungría, Gran Bretaña y España. En este evento se enfrentó al que sería el campeón del quinto torneo mundial abierto de Kyokushinkai en 1991. Nos referimos al japonés Kenji Midori, en una final increíble en la que el suizo resultó vencedor. Sin dudas, este combate fue uno de los más duros en la carrera de Andy dentro de las competencias de Kyokushinkai. Las competencias siempre fueron su adoración y aún más cuando se le presentaba un gran desafío. En 1989 se consagró campeón europeo de peso pesado por segunda vez. Su popularidad creció y comenzó a viajar por toda Europa, realizando exhibiciones y como invitado especial de los campeonatos de verano de entrenamiento. Andy se habría convertido en un ejemplo a seguir para practicantes de karate de todo el mundo, un ejemplo como deportista y sobre todo un ejemplo como persona. Su actitud dentro del tatami era de total respeto por su adversario. Fuera del tatami, trataba a su adversario con el mismo respeto sin importar el resultado del combate. Para el año 1992 se alejó del Kyokushin para competir en Seido Karate, en donde se enfrentó a los mejores competidores del momento, venciendo la mayoría de las veces, convirtiéndose en el campeón de Seido Karate ante Tae In-kin por decisión de los jueces. El 5 de noviembre del 93 debutó en el famoso K1, donde combatió en contra de Ryuji Murakami, combate que ganó por nocaut en el primer round después de derribarlo 3 veces en 50 segundos. Es allí, en ese tiempo, en Japón, en donde Andy Hu recibe el título de Samurai, una distinción de gran honor, rara vez concedida a occidentales. Era reconocido como el Samurái de los ojos azules, a pesar de que en realidad sus ojos eran marrones. El promotor del K1 en Japón, Kansho Ishii, dijo: "La razón por la cual la gente en Japón admira tanto a Andy es que posee algo que los japoneses respetan: un gran corazón, generosidad, fuerza y una voluntad de hierro". El samurái de los ojos azules captaba a su público porque brindaba un gran espectáculo en el ring. Su forma de combatir era dinámica, contundente, con gran cantidad de técnicas de pierna y sobre todo muchos knockouts. No importaba si Andy enfrentaba a un japonés en su tierra, los japoneses ovacionaban a Andy desde que entraba al ring hasta que salía, independientemente del resultado o final. A pesar de su gran físico y presencia en el ring,
fuera de él, Andy era modesto, gentil, humilde y amistoso. Mantenía su gran carisma y jamás promovía la violencia. Era un verdadero ejemplo a seguir. Andy era reconocido por su patada descendente que, debido a su peso y velocidad, adquiría gran potencia. Además, ejecutaba una patada que era su marca personal, la patada giratoria baja, que en Japón era conocido como el Tornado Hook. Nadie ha sido capaz de ejecutarla con la misma precisión que la ejecutaba Andy. A pesar de su gran masa muscular y estatura, Andy contaba con gran flexibilidad y velocidad, atributos pocos comunes en luchadores de peso pesado. En 1996, Andy fue condecorado con el título del mejor artista marcial del mundo. El mismo año, se consagró campeón del K1 en 1997 y en 1998 fue finalista. También ganó el UKF, Campeonato Mundial de Pesos Pesados, el WMTC, Campeonato Mundial de Pesos Super Pesado, y el WKA, el Campeonato Europeo de Muay Thai. El 3 de junio del año 2000, Andy derrotó al croata Mirko Krokop en el K1 en Zurich. El combate entre Andy y Filipovic fue muy intenso. Ambos estaban muy bien preparados, pero una patada descendente de Andy sobre la cabeza de Mirko terminó con el combate. Otra vez, y como en cada presentación, el público deliraba en ovaciones hacia Andy Hook por el gran espectáculo que brindaba. Sin saberlo, la última pelea de Andy Hook llegaría. Fue el 7 de julio del mismo año frente al japonés Nobu Hayashi. Andy ganó en el primer round por nocaut a los 2 minutos 5 segundos en un combate impresionante que no decepcionó a sus fanáticos. Su actividad duró casi 15 años, desde 1985 hasta el año 2000, y su récord en kickboxing era de 47 peleas con 37 victorias, de las cuales 22 fueron por nocaut, 9 derrotas y un empate. Pero claro, como dice el dicho, todo lo que sube tiene que bajar. Y esto es un dicho al que Andy lo conoció muy bien, ya que corrían malos tiempos, pues se había separado recientemente de su esposa. Él estaba convencido en que, pese a su edad, iba a continuar en busca de otra pelea, de otro desafío. Pero la batalla más dura, y contra la que nunca consiguió imponerse, estaba a punto de llegar. Ya desde hacía algún tiempo su cuerpo no le estaba respondiendo bien. Las últimas peleas y también sus entrenamientos no le resultaban con la facilidad que siempre había tenido. Heridas que no sanaban con facilidad, enfermedades que le aparecían de improviso y muchas veces truncando un entrenamiento, incluso la preparación para un combate. Al principio se lo adjudicó a su edad y al peso de los años, pero fue a principios de agosto del año 2000 cuando le diagnosticaron leucemia aguda, que llevaba ya hacía un tiempo destrozándole su cuerpo. El samurái de los ojos azules habría estado peleando enfermo sin saberlo y aún así seguía tumbando a sus rivales. Con garra, con coraje, con la fuerza que le daba su hijo que llevaba pocos años en el mundo. Las palabras de Andy al saberlo fueron las siguientes: quiero informarles sobre mi estado de salud para que pueda luchar junto a vosotros contra esta enfermedad. Ella es el mayor oponente de todas mis peleas, pero voy a ganar, escribió a sus seguidores. Sin embargo, ya no iba a ser posible frenar a este maligno contendiente. El 23 de agosto entró en un coma irreversible y hubo la necesidad de conectarlo a una máquina, pero su corazón ya no le aguantó más. Apenas 22 horas después, fallecería sin llegar a cumplir los 36 años en el hospital de Tokio por un fallo orgánico múltiple. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas depositadas en un templo de Japón, como él lo habría pedido años atrás. El mundo de las artes marciales lloraba la pérdida de uno de sus más legendarios guerreros. El país nipón también lloraba y se lamentaba, aunque su leyenda seguirá eternamente viva porque Andy Hook fue más que un guerrero, fue el samurái de los ojos azules. Ramón, y les deseo muy feliz fin de semana.